Entendiendo esto, pues tenemos diferentes tipos de informes. Los diferentes tipos de informes que nos ayudan. Uno, a tener métricas generales, un análisis cuantitativo, métricas globales, un análisis cuantitativo dentro de un tiempo y un espacio. Deberíamos tener un análisis cualitativo y deberíamos tener unos informes que aporten valor y aporten acción a lo que estamos haciendo. Ayer les dije, ¿cómo rentabilizar el trabajo de un community manager? El trabajo de un community manager se rentabiliza a partir de las acciones de contraste que nosotros podemos sustentar, que nuestro trabajo es mucho mejor que un call center o es mucho más apropiable para el entendimiento de las acciones. Por lo cual el primer informe y el más importante es el informe de escucha activa. ¿Qué es una escucha activa? La escucha activa o los principales fundamentos de la escucha activa es ver qué está diciendo el consumidor y nosotros cómo podemos adaptar nuestra comunicación a lo que está diciendo. No ser como el que dice todo lo correcto o todo lo chévere, pero sí poder entender qué está diciendo ese usuario y yo qué puedo decir para modelar el lenguaje y crear mi discurso de ventas. Entonces, una de las principales funciones del community manager es saber y rastrear qué está pasando en Internet. No solo que está rastreando a niveles de tendencia, sino que está rastreando en innovación, en producto, en arte, en creatividad y demás. Entonces, ¿qué está diciendo de la marca? Entonces, la marca como un entorno o como un planeta, y nosotros tenemos que empezar a ponerle lunas, y esas lunas lo que nos va a traer es toda la información conllevada a poder escribir un contenido que sea realmente de valor. Entonces, esa escucha activa nos permite entender qué está pasando con la marca, qué están diciendo, dónde lo están diciendo, cómo lo están diciendo, para llegar a una sigla bastante importante para ustedes, que se llama Product Market Fit. Cuando ustedes llegan a Product Market Fit, ustedes pueden llegar a Product Market Fit por dónde dicen las personas, por dónde están hablando las personas, qué están diciendo las personas, qué es lo que quieren oír y cómo pueden resignificar ese contenido o esa concepción dentro del desarrollo como tal. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Entender qué están diciendo de la marca y cómo nosotros podemos adaptar, modificar, crear, desarrollar o ejecutar un nuevo parámetro de comunicación. Significa mucho más que oír lo que está diciendo las personas, sino entender, experimentar y desarrollar para poder actuar de manera rápida y eficaz. Cuando nosotros tenemos una crisis en punto 5 de crisis grave de comunicación, o si tenemos una pequeña crisis que la podemos volver una oportunidad y un ciclo viral. Esto nos ayuda a entender todo. Por eso en el chat les compartí un post monitoring y una escucha activa de una marca. Una escucha activa para que ustedes puedan demostrar ese informe de gestión y un post monitoring completo para que ustedes puedan descubrir una tendencia del mercado. Las dos de Looker para que tuvieran como uniformidad dentro de la estructura de comunicación que les hemos presentado en este bootcamp. También para tomar decisiones y para diagnosticar tanto a la competencia como a ustedes mismos, cómo se está comportando el mercado, qué decisiones del mercado vienen, qué tendencias vienen, qué influenciadores vienen, si nosotros estamos influenciando apropiadamente o si estamos haciendo mucho contenido spam o si no estamos haciendo el contenido necesario para la marca. Dentro de la escucha activa también tenemos otro tipo de informes que nos pueden ayudar como a entender, a desarrollar, a comparar y demás. Están los informes de una o varias marcas que se desarrollan dentro de la escucha activa, un informe de uno o varios productos, un informe de la relación de un evento con una campaña publicitaria, una campaña promocional o una campaña de hashtag, puede ser una campaña coyuntural como el Black Friday, como Cyber Monday y demás, o con una campaña creativa sobre los 60 años de una clínica o sobre el lanzamiento del producto o sobre un evento en específico que están en Berlín Startup o otro tipo de acciones. Un informe de la relación de una figura pública o las personas en concreto. Entonces, miren lo que acaba de decir Elon Musk, que todas las personas tienen que ir a la oficina 40 horas. Entonces, ¿eso cómo afecta
la vocería experta de una persona a la acción de Tesla o al comportamiento de una compañía y cómo una vocería experta sube o puede bajar. Esto funciona también a niveles de políticos y a niveles de empresas B2G, ya que para Vía 40 te funciona súper bien. Un informe de la relación de un acontecimiento no planificado. Acá les doy una historia de la vida real. Cuando yo manejaba Seguros Mundial eh, le sacó un seguro a una avioneta y la avioneta iba con un Pastrana, si no estoy mal, y se estrelló en el sur de Bogotá. Y como tenía líos la avioneta y como no sé qué, el seguro no podía actuar. Entonces, informe de una relación de un acontecimiento no planeado es o una crisis de un tercero o una crisis única que te pone en el ojo del huracán y que tú tienes que revisar todo lo que está pasando para que tú puedas o atacar, porque atacar también atacar funciona, o quedarte callado o sacar un comunicado de prensa. Y tenemos el informe de una crisis reputacional, ejemplo, que por COVID se muera el dueño de una compañía. ¿Han pensado eso? Eso ha pasado mucho en época de COVID y entonces eso puede ser una crisis reputacional porque entonces no se sabe cuál va a ser la cabeza y cuando ya entró la cabeza pues no funciona. Estos informes de escucha activa, según el ámbito, van a desarrollar los conceptos comunicacionales y van a desarrollar las líneas de contenido que nos permiten o crecer o mejorar o generar una parrilla de contenidos sobre una crisis o poder cambiar la comunicación cuando tenemos lanzamientos de productos o servicios o cuando tenemos varias marcas o poder reaccionar cuando tenemos una competencia bastante feroz. Según la periodicidad, entonces tenemos fechas en concreto, día X a un día X. Esto generalmente lo sacamos en Google Data Studio, lo hacemos con una unificación con Poetmetrics o con Supermetrics y podemos desarrollar. Comparamos una semana contra una semana, un año contra un año, un mes contra un mes, un día contra un día y pueden ser en unas fechas en específicas, las duraciones de los lanzamientos y demás. Y si empezamos a interrelacionar los informes de escucha activa entre la periodicidad, los ámbitos y la misma escucha dentro de otras redes, nos funciona muy bien. Tenemos según el tipo de contenido. Entonces tenemos conversacional general, tenemos un pulso en redes sociales, tenemos reputación online y otros. Esto es importante que ustedes los tengan como supremamente bien mapeado, porque no cada mes tenemos que hacer todo, pero sí cada trimestre deberíamos tener todo. Y todos estos informes, cada Q debería ser labor del director de community managers o el social media manager pedirle a sus equipos como, oiga, huevón, usted me debe el informe de escucha activa, me debe el informe de escucha activa con esta métrica y con esta métrica, usted me tiene que hacer el informe de las marcas, el benchmark me lo tienen que actualizar cada 3 meses. Y es de su labor y es de su perfil mandar. Y lo que ustedes están entrenando es para liderar equipos. Entonces, dentro de las estructuras comunicacionales y dentro del organigrama de los equipos que ustedes van a mandar, deberían tener esta planimetría de informes generales porque todos sus equipos lo tienen que hacer. Entonces, cada 3 meses mínimo, ustedes tienen que tener un informe de escucha activa con todos estos mandatorios y estos mandatorios poderlos ustedes hacerlos primero dentro de la estructuración de la comunicación y después decirle a sus chicos cómo lo deberían hacer. Cuando tenemos tipos de informes sobre el contenido, ya los desarrollamos y tenemos unos esquemas. ¿Cómo se monta un muy buen informe? Entonces, primero, un informe de resultados cada mes siempre tiene una introducción. A mí no me vayan a decir que ustedes me entregan un informe sin introducción, porque los informes deberían estar tan bien estructurados que no necesitan presentación. Entonces, en la introducción, ustedes qué deberían decir, eh, en las siguientes XX hojas vamos a ver el compilado de las métricas de escucha activa con estos parámetros. Siempre debe decir según el objetivo específico que está cumpliendo este informe, de qué tiempo a qué tiempo y debería cumplir esa introducción, qué, cómo, cuándo, dónde, para qué y por qué.
Debería tener en el siguiente slide un resumen ejecutivo. Un resumen ejecutivo que lo pueda leer el presidente X, el presidente no sé qué, y que pueda decir, en este informe vamos a ver esto y esto, vamos a ver las principales métricas, vamos a tener una escucha, vamos a ver informes según contenido, según ámbito, según periodicidad y demás, y se diferencia de la introducción porque te permite saber cómo todas las cosas, te contextualiza qué vas a ver, te dice cuánto tiempo te vas a leer y hace una recopilación en un parágrafo de 500 caracteres con un resumen de los hitos más importantes de SQ que ustedes van a desarrollar. Cuando van a ejecutar un informe conversacional general, entonces, ¿cuándo, cuánto, dónde, quién es, cuál es el contenido, cómo lo van a sacar? Ponen todo lo que tiene que ver con reputación online, hacen todas las conclusiones y al final, si ustedes están tan seguros de su informe, deberían tener una propuesta o una propuesta estratégica de cambio de contenidos o una propuesta táctica de modificación de las tácticas de marketing digital para el cumplimiento de los objetivos específicos y del objetivo general. Este sería el macroesquema que ustedes deberían desarrollar y que ustedes deberían interiorizar según estos informes para que ustedes puedan delimitar su trabajo, empoderar su trabajo, desarrollar su trabajo y presentar ese informe a un gerente de marketing, a un presidente de una compañía, a un jefe o a lo que sea. Esto debería ser como un mandatorio para que ustedes sustenten la creación de contenido que ustedes estén buscando para las marcas. Y cuando nos vamos a desarrollar un poco más, terminamos el informe, que sería el informe de escucha activa, y nos vamos a un informe de desarrollo. ¿En qué se diferencia el informe de escucha activa al informe de SAC? El informe de escucha activa es que yo me trago todo lo que están diciendo los usuarios, concluyo todo lo que están diciendo los usuarios y con eso aporto valor a la compañía, a los retos corporativos y demás. Cuando vemos un informe de servicio de atención al cliente, es exactamente ahí. ¿Cuántas personas atendí? ¿Cómo las atendí? ¿Las atendí bien o mal? Esa atención tiene una connotación, los principales problemas de la compañía son estos, los principales problemas del producto es esto, las principales acciones que deberíamos tener es esto. Cuando manejé viajes para la vela, el principal problema era el retorno del dinero cuando la gente se arrepentía, cuál es el derecho al perdón del equipo, cómo lo pueden hacer. Esto es súper importante porque el servicio de atención al cliente les permite innovar sobre el desarrollo que ustedes estén haciendo. Y si su plan de carrera es quedarse en contenidos y subir a un product onward o a growth hacking o a un full stack marketing, este es el informe más importante para ustedes, porque este es el informe que modifica el producto. ¿Eso qué quiere decir? Si yo estoy teniendo problemas con mi tapabocas negro y todo el mundo en redes sociales me está diciendo, no, se le cae la patica, no sé qué, y yo puedo presentar un muy buen informe de servicio de atención al cliente de cómo la patica se está dañando y cómo puedo modificar la patica del tapabocas para tener un buen producto y eso sube al Product Onward o al Growth Hacker, esto modifica el producto y si bien nosotros estamos creando contenidos y estamos haciendo servicio de atención al cliente, estamos modificando los conceptos del producto y ya le estás apuntando a un cambio de carrera o un vertical totalmente diferente. Cuando nosotros desarrollamos eso en el modo de que nuestros usuarios están hiperconectados y que están teniendo una apreciación de engagement por arriba del 2.3, 3.0 de engagement, nosotros podemos tener una delimitación a priori, no a posteriori, a priori, de qué es lo que está pasando con el producto, cómo modificar el producto, cómo entender el producto y cómo tener las capabilities suficientes para decirle al Product Onward qué podríamos hacer para mejorar. El diseño de la estrategia para el servicio del cliente, ¿cómo lo deberíamos hacer? Desde identificamos temas de interés
Identificamos críticos o sensibles para que el cliente final establecidos por formas y tiempos de respuesta adecuado. Además, generamos propuestas comunicacionales como infografías, mensajes o llamados de la acción que te permitan entender qué está pasando, cómo modificar lo que está pasando y cómo atender bien al cliente. Además, generamos propuestas comunicacionales que nos permitan, desde ese entendimiento del servicio de atención al cliente, cómo lo podemos mejorar, cómo lo podemos cambiar, cómo lo podemos desarrollar o cómo lo podemos entender. Y esto nos permite entregar recomendaciones, no solo a nivel de producto, sino a nivel de lenguaje, que sea positivo para evitar más problemas, negativo para poder mejorar ese producto o poder resolver situaciones conflictivas a niveles de cliente. Cuando vemos la creación del modelo de gestión de atención al cliente, pues diseñamos modelos que sean a partir de flujos, que nos den la gestión de reclamos de una manera ágil, que alguien dentro de la compañía nos responda al teléfono y nos diga, esto lo podemos solucionar de esta manera, de esta manera, de esta manera, porque si nosotros somos user-centric, pues deberíamos pensar en el cliente y solucionarle al cliente. Cuando nosotros vemos ese tipo de consultas y hacemos un flujo de cómo deberían ser, nuestras redes sociales son eficientes. No solo como para lo que sirven las redes sociales, que es para poner quejas, para decir no me atendieron, para decir a Bianca no sé qué, sino para poderles resolver. Y como a veces nosotros desde nuestro community management o sentados desde la creación de contenido no tenemos voz y voto, si nosotros creamos desde la creación del modelo de gestión de atención al cliente un flujograma para la definición del mismo, pues podemos aportar valor a lo que estamos haciendo. También necesitamos la capacitación del equipo en atención al cliente. ¿Eso qué quiere decir? Para un modelo de gestión funcione en forma apropiada, el equipo, o sea, los communities, los operadores de SAC y demás, tienen que saber qué es el producto, entender qué es el producto, en qué consiste, cuáles son sus funciones, cuáles son generalmente las principales incidencias. Esto se genera un protocolo, que responder si esto, que responder si lo otro. Generalmente esto nos lo manda por un documento, pero lo mejor que pueden hacer es irse a calle. Entonces, si están manejando una tienda de ropa, atender en el punto de venta. Si están en un restaurante, atender en el restaurante y revisar cuáles son las principales incidencias, documentar las principales incidencias y tener un sistema como el flujo que les mostré en la clase pasada, donde tenían sí, no y demás, y empezar a desarrollar todos esos flujos para que ustedes puedan hacer identificación temprana de las crisis y poder hacer identificación de todo lo que está pasando para poderlo resolver de una manera sistematizada. Si no tenemos chatbot o si tenemos chatbot cuando llegan a nosotros, que también es importante, identificación y sistematización de la información para para las situaciones críticas. ¿Esto qué quiere decir? Lo hablamos la clase pasada, de 1 a 5, las 5 llame al jefe, las 5 llame a mí, las 5 yo la solución. Pero entonces, ¿cómo podemos tipificar el 1, el 2, el 3 y el 4? Y eso es bien importante porque tenemos que ver qué palabras clave nos tipifica de 1 a 5 o qué comportamientos nos tipifica de 1 a 5. Y nosotros nos podemos concentrar en los siguientes 4. Si es un 4, ¿a quién llamamos? Si es un 3, ¿cómo lo trabajamos? ¿Cómo le pedimos datos y demás? Esto es muy importante. Hay mucha gente que no le gusta que le pidan datos, pero quieren que se lo solucione ya, pero nosotros no podemos solucionárselo. Entonces, ¿cómo nosotros pedimos datos? ¿Cómo cumplimos los términos y condiciones? ¿Cómo pedimos datos y acepta recibir información y cómo nosotros llamamos a ese cliente? Que también es importante, el 1 a 1 en SAC. Entonces, ¿qué es el 1 a 1 en SAC? Es intentar no tener esas respuestas prediseñadas que uno tiene en un Google Word y demás, sino ir un poco más allá. El one-to-one es una estrategia de marketing que considera que cada uno de los clientes es único. Ustedes lo saben porque ustedes han sido clientes de muchas cosas. Y lo que hace es entender sus necesidades y cómo desarrollar esas necesidades individualmente en pro de una macroestrategia. Este enfoque supone un cambio radical en la manera de tratar. ¿Y esto por qué?
porque cuando estamos haciendo contenidos de vocería experta, cuando estamos haciendo adquisición sistemática de clientes en un B2B o en un B2G, esta es la táctica que uno hace, que es una estrategia de inbox. Entonces, uno, ¿cómo genera un contenido? Es un contenido hecho a la medida, ese contenido hecho a la medida, ¿cómo me lo traigo hacia un resultado? Todo está derivado del servicio de atención al cliente y lo que tú estás buscando es una adquisición sistemática de clientes por LinkedIn. ¿Esto cómo se va desarrollando? Se desarrolla o esta práctica que se utilizaba principalmente cuando las empresas eran como puro networking, el comercio es de la empresa, es la venta de un proyecto personalizado, pero a partir de estrategias de social media con un concepto existente al marketing de un consumidor final. Entonces, yo como líder de ventas, ¿cómo me comunico con ese punto y ese nodo, cómo retorna a mí? Entonces, para entender este concepto, que se supone es uno a uno de uno de los mensajes y entendemos que la masa es importante, pero a mí solo me interesan 5 clientes y esos clientes yo los tipifico con nombre y demás y genero un contenido de valor a partir de emails o mensajes uno a uno o mensajes dentro de Facebook o mensajes dentro de Instagram que me permitan tener un retorno positivo para la acción. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de esta forma podrás encaminarte hacia la aplicación efectiva de un marketing uno a uno. Acá en este bootcamp hay una persona que lo está desarrollando, que es Sara, y que lo vamos a ir a ver más profundidad con el caso de Luque. Entonces, ¿cómo vamos desde servicio de atención al cliente a desarrollar esto? Entonces, se orienta hacia el cliente y se orienta más hacia el cliente y hacia el producto. Se aleja de los productos medianamente estándar, sino que se desarrolla todas las ejecuciones tailor-made y se acerca más a productos a la medida. Esto para vender intangibles funciona divino o funciona para vender bundles. Trata de aprender sobre los distintos niveles de satisfacción del cliente. Por eso es importante la identificación y el informe de SAC para poder conllevar o concaminar para este tipo de tácticas. Trata de aprender sobre distintos niveles de satisfacción. Trata de aprender qué acciones se han de tomar en cada uno de los niveles de satisfacción. Busca trabajar bidimensionalmente, poniendo un foco en la interacción con las personas y también con el nivel de customización. Reemplaza el enfoque tradicional del poner foco únicamente a los clientes hot y demás, sino que se va hacia no tener tanto call center, sino una comunicación one-on-one basada en un data house y ese data house nos permite tener una interacción con las personas. Muestra que partiendo de la dimensión de la interacción es más fácil llegar a la evacuada ejecución de este tipo de marketing y pone énfasis en el feedback. Ahora, ustedes se deben estar preguntando, pero Manuela, ¿por qué volvió a una estrategia si estábamos viendo informes de relación? Pues porque este tipo, este tipo de estrategia de contenido basada en comunicación uno a uno a partir de emails o uno a uno a partir de chat o uno a uno a partir de Messenger, solo se permite si se tiene un informe de servicio al cliente que sea interesante, porque solo a partir del pivot se puede desarrollar esto y solo a partir del informe podemos ejecutar como tal. Esto les funciona para un B2B y para un B2G. Ustedes generan un wishlist de personas, hacen una descripción de las mismas personas, hacen una estrategia de emails y se comunican. Esto para una estrategia de crisis, para una estrategia de expansión, para una estrategia de viralización o para una estrategia completa se podría desarrollar. Otra cosa que es importante cuando están ejecutando esto es la identificación y la sistematización del diagnóstico. Entonces, pues esto tiene que partir de un diagnóstico general o una correlación del diagnóstico para poder ejecutar. Recuerden, necesitan el informe de SAC, necesitan el diagnóstico para poder desarrollar esto.